Ok, chicos, esto va a ser una breve introducción sobre lo que venimos hablando sobre el tema de la topología. Y antes de empezar, vamos a hablar sobre lo que son la anatomía de la malla en el 3D. Nosotros tenemos tres formas de ver las piezas en el 3D. Una son los vértices. Los vértices son simplemente una unidad, la unidad más pequeña, es el núcleo que conforma cualquier componente en el 3D. Realmente no tienen una profundidad y tienen una longitud, simplemente es un punto en el espacio 3D. Pueden estar en cualquier lado de las coordenadas y pueden albergar diferentes tipos de datos, como pueden ser coordenadas de textura, color y vertex normal. También podemos tener los edge. Los edge son simplemente lo que está conformado por una línea que une dos vértices en el espacio 3D. Realmente no tiene mucha definición y tampoco es totalmente complicado. No hay una ciencia detrás de eso. Es simplemente dos vértices que crean una línea y punto. Luego tenemos las caras o polígonos, que las podemos definir como simplemente son tres o más vértices que se unen y crean un grupo de edge. Esa geometría define una superficie del espacio 3D llamado malla. Ya conociendo esto, realmente no es complicado de entender esta parte. Tenemos también lo que es en la anatomía, tenemos los triángulos, los cuadrangles y los engon o quads o tri. Realmente hay mucho debate, pelea, discusiones sobre que que yo puedo utilizar engon, que yo puedo utilizar triángulo, porque simplemente me da la gana, me es más cómodo y todo eso, y no quiero estar arreglando topología. De que se pueda utilizar, se pueden utilizar. Ahora, el hecho de utilizarlo no significa que esté bien realmente y que su aplicación sea la correcta. Bien, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la subdivision surface o subdiv. ¿Qué son las subdivision surface? Realmente las subdivision surface son un cálculo matemático, un algoritmo creado para poder realizar un suavizado en la malla de los objetos 3D que tenemos. Realmente lo que podemos ver aquí es un cubo y ese cubo es envuelto en una caja o jaula y esa jaula lo que hace es suavizar la forma del objeto, pero en realidad lo que está haciendo es esto. Para ponerlo de una forma más vistosa podemos tomar, por ejemplo, esta caja y en los atributos en Smooth Mesh, miren que si le damos al 3 ya tenemos el objeto eh, suavizado, subdividido realmente. Y si le damos aquí en Case Smooth Mesh podemos visualizar la caja donde se ve. Pero lo que realmente está realizando es esto. Si le doy aquí a Display Subdivision, lo que está realizando es esto. Está subdividiéndolo. Lo que pasa es que no es visible. Si fuera visible, pudiera ser un poquito incómodo para algunas computadoras. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el Previous Subdivision Level, que realmente si lo aumentamos, miren que aumenta la forma, la cantidad de subdivisiones y suaviza más el objeto. Pero esto puede ser contraproducente a veces porque ya con dos es suficiente. Recuerden que si por algún motivo quisiéramos simplemente con el tiempo suavizar el objeto, pues podemos dar de manera permanente aplicarle las subdivisiones y listo. Pero no es el caso ahora. Simplemente no es el caso por el momento. Bien, volviendo al video aquí. Esto, como les digo, esto es una introducción muy básica del tema de la topología para que ustedes puedan entenderlo cuando estamos trabajando en el aula y estamos trabajando los objetos. Ya si ustedes, por ejemplo, desean abundar más en estos temas de la topología, pues yo les recomiendo un pequeño libro que tengo en la plataforma que ustedes pueden utilizar ya, que se llama Topology Workbook, que es un libro donde solamente se trata de temas de topología. Realmente esto viene siendo un condensado. Yo algunas cosas las tomé del mismo libro, realmente otras son parecidas, simplemente tomé la forma para explicar los temas.
pero es más intuitivo el libro y es recomendable que ustedes lo compren realmente. Aquí nosotros podemos ver una malla poligonal y una malla con subdivision. Lo que sucede es con estas piezas es que cuando uno habla de hacer, por ejemplo, un personaje, este libro está muy orientado a crear, modelar personajes de manera poligonal o box modeling, no a través de esculpido. Pero normalmente cuando uno modela un personaje o uno esculpe un personaje, realmente uno no se preocupa porque tenga esta forma poligonal, ya que uno con las subdivisiones, ya que los programas más orientados a eso son ZBrush y Blender, que pueden hacer personajes esculpidos más detallados, pues realmente empezar, todo se debería desde el principio así. Obviamente tomar un proceso del blocking, empezar por una pequeña malla y así sucesivamente. Pero aquí, como tenemos este estilo de modelado, para que esto no se vea tan duro, pues uno utiliza el subdivision para poder que se vea todo más suave, que se vea mejor. Lo mismo aquí con esta cara de este amigo, una cara poligonal, luego subdividida y luego con la subdivisión aplicada. Y así. Esto lo tomé de un masterclass de una persona a la que sigo que es muy bueno con su clase, que compré un curso de él, sobre cuando hablamos de la topología, pues obviamente la topología es simplemente cómo distribuimos la malla de manera correcta en el modelo. Realmente es eso. Cómo se ven todos los edges bien distribuidos y así sucesivamente. Hay unas preguntas que se suelen hacer. ¿Cómo sé que mis bordes tienen un flujo adecuado? ¿Cómo sé si tengo una distribución uniforme en los bordes de mi malla? ¿Cómo sé si mi malla está limpia? Y cómo sé si hay un pinching y por qué mi malla subdividida se ve deformada. Bien, entrando en malla, tenemos esta pieza. A simple vista uno la ve y uno piensa, ok, se ve bien, ella no creo que tenga problema a la hora de trabajar con ella, todo se ve uniforme. Pero realmente no es así. Ahora mismo estoy utilizando un material llamado Bling, que es un material de malla, que es lo que me ayuda a poder ver esas partes tal vez donde estén deformadas. Pues bien, si vengo aquí y activo esta, si ustedes se dan cuenta, al tratar de deformar el objeto, miren cómo empieza a dañarse la forma. Ok, a simple vista, como podemos ver, la pieza se deforma, pero es porque simplemente no tiene ni una distribución correcta y porque tiene estos edges que se encuentran aquí. Perdón, tenía una herramienta puesta, porque estos edges que están aquí están causando esa deformación. Ahora, si vengo y quito todo esto y dejo esta pieza, miren que ahora la pieza está muchísimo mejor distribuida. Es más, déjenme quitar esto, edge loop 3, ok, ahora sí todo está distribuido de manera más uniforme. Y si yo vengo a esta pieza aquí y agregamos el deformador para ver cómo se dobla, cómo se deforma, atributo, ok, a ver, se movió un poquito, ok, creo que ahí está. Ajá. Ahí está. Bien. Si podemos ver. Espérense. Que estoy. Ahora sí, es así.
si podemos ver ahora, miren cómo está todo muchísimo mejor distribuido que antes y ya no me está causando ese problema a la hora de que yo tenga que utilizar un deformador, ya que estos problemas a veces no se notan tanto cuando tenemos una malla totalmente plana. Cuando ya la malla empieza a doblarse, cuando empiezan a haber cilindros, por ejemplo, círculos y cosas así, pues ya ahora sí se empiezan a notar ese tipo de deformaciones. Bien. Ok. Hay unos conceptos que tenemos que manejar aquí en la materia o en general en el 3D, que son el low poly y el high poly. ¿Qué es el low y el high? El low poly es simplemente una pieza de modelo con pequeños poligonaje, y el high poly es todo lo contrario, ya es la misma pieza pero con un alto nivel de polígonos para lo que queramos hacer a nivel de detalle. Lo positivo del low poly es que nos permite con un bajo número de polígonos es poder realizar una nos permite realizar cualquier tipo de edición o crear un blocking básico de nuestra pieza sin necesidad de detalle. En cambio, lo malo que tiene es que como tiene tan poco polígono la pieza, no nos permite a nosotros poder darle los detalles que nosotros queremos. En cambio, el high poly es todo lo contrario. Al tener un mayor número de polígonos, podemos agregar muchísimo más detalle y apretar la malla más fácilmente para poder lograr cualquier tipo de objetivo o detalle en específico. Lo negativo es que cuando tratamos de editar o mover algo en esa malla es sumamente complicado, porque al tener tantos polígonos es más difícil poder manejarlo. Así que hay que tomar en cuenta que cuando trabajamos con una pieza que tenga mucho poligonaje, ya debe ser algo que diga, ya debe ser un blocking ya establecido que no vamos a mover, o si tenemos pensado crear varias versiones, pues entonces crear una copia del blocking y tenerlo guardado ahí para ir probando diferentes opciones a la hora de trabajar. Bien, support loop. ¿Cuál es la ventaja de los support loop? La ventaja que nosotros tenemos realmente aquí a la hora de trabajar con los support loop es la siguiente. Si tuviéramos una caja y la subdividimos, el problema es que queremos mantener la forma de la caja, pero de esta manera no podemos. Más adelante, después, la semana 3, ustedes conocerán las herramientas como Multicode, y con la herramienta de Multicode, miren que realmente lo que ahí tenemos es una caja. Si vengo aquí a sus atributos, lo que tenemos es una caja, la cual si decido agregarle los support loop, lo que está pasando es esto, que la pieza al tener esos support loop, lo que me está permitiendo es crearle unos soportes que puedan ayudarlo a mantener la forma de la pieza. Eso es lo que está haciendo el support loop. Esa es su función. Ahora, es buena idea que con el tiempo, por ejemplo, no dejen las piezas así. Realmente sería bueno que cuando trabajen, por lo menos que la pieza tenga una X cantidad de malla, así, porque lo que queremos tratar de evitar es que los bordes de la pieza, estos bordes, al no tener malla suficiente, lo que van es a expandirse, y si tuviéramos texturas se deformaría en toda esta zona. Así que hay que tratar siempre de tener una cantidad razonable de malla en las piezas para que no suceda eso, ya que esto cuando se vean en la materia de luces y texturas, pues entonces les va a ayudar mucho a no pasar tanto trabajo con ciertas cosas. Bien, volviendo aquí entonces, edge flow. Cuando hablamos del edge flow, hablamos del redireccionamiento de los bordes en el modelo 3D. Si vengo aquí, por ejemplo, y vemos esta pieza, vemos que sus edge
tienen un redireccionamiento diferente al este. Si le doy a subdividir al 3, mire lo que está sucediendo. Lo que está haciendo esta pieza, estos edge aquí, es como si estuvieran ayudando a mantener la forma, a mantener una forma curva, ya que es lo que va a suceder aquí. En cambio, estas edge aquí, estos vértices, al cerrar esta parte y esta parte, lo que ayudan es a mantener esa forma afilada en la pieza. Y si yo vengo, por ejemplo, si yo vengo y trato de agregar un edge aquí, miren que él tiene un flujo, que nosotros hemos cambiado el flujo de la pieza para poder hacer esa subdivisión. En cambio, si vengo aquí, miren que él solamente tiene un solo flujo. ¿Por qué? Porque estos edge están impidiendo que continúe un flujo en específico. Si yo vengo y hago esto, pues obviamente, perdón, pues obviamente si yo hago esto, pues cambia totalmente el flujo de la pieza y ahora todo tiene una redirección diferente. Para explicarlo de una forma un poquito más específica, tenemos esta pieza aquí. Si yo vengo a esta pieza y la duplico, vamos a hacer algo aquí. Al perder esto, miren lo que va a pasar ahora. Bueno, ustedes realmente lo entendieron. Ahora su esquina está más, tiene su borde es más suave, en cambio este es más afilado. Esas son cosas que tienen que tomar en cuenta a la hora de trabajar. Y también, por ejemplo, para entender algo del redireccionamiento, vamos a cambiarle esto. Veamos, yo voy a intentar aquí agregar subdivisiones. Y ven, voy a hacer lo siguiente. Déjame no hacerlo tan grande el detalle. Ahí está. Ok, ya tengo esta pieza aquí, pero ¿qué sucede? Sus bordes al subdividirlos se ven totalmente redondeados. Si quisiera afilarlos más, pudiera, perdón, con la herramienta de multicut, agregar estos edge aquí para poder mantener la forma más afilada. Ok, bien. Nos quedamos aquí. Vimos que agregamos los support loop aquí. Pero el problema es que si nosotros aquí tratamos de deformar esta pieza, nos va a quedar con un problema, y es que al tener estos edge tan cerca, nos va a realizar un pinching. Así que, ¿cuál es la mejor forma de poder resolver este problema? Redireccionando la forma. Simplemente tomamos las líneas de los edge donde termina, y la redireccionamos a esta línea. Lo mismo con esta aquí, y esta la redireccionamos aquí. De esa manera vamos a cambiar el flujo de cómo van los edge. Lo tenemos que hacer con todas las piezas. Luego yo arreglaré y borraré lo que no necesito. Ok, ahí está. Entonces borramos estas partes internas que no se necesitan.
de cada pieza. Borramos esta. Pero todavía, ahora hay que borrar estas líneas que fueron creadas del multicore. Se eliminan y así tenemos un redireccionamiento de todo de manera totalmente diferente. Mire ahora donde en vez de ir de esta manera, todo va en esta dirección. Todo va en esta dirección. Entonces ya esta pieza está mejor cuadrada, está mejor hecha. Para terminar el tema de la topología, esto es una idea totalmente básica realmente para que ustedes puedan entender ciertos conceptos y ciertas cosas que hacemos mientras estamos trabajando en la materia o en los cursos que estamos dando en el ITRA, o en general para cualquier persona que le ayude esta información realmente. Tienen el libro en la plataforma de Topology Workbook, lo tienen en la plataforma y tienen este documento que yo hice. Este pequeño documento es realmente corto, es simplemente algo básico para que entiendan que esto realmente puede ayudarlos mucho a entender cosas que van sucediendo en la materia, cosas que voy haciendo mientras estoy trabajando y haciendo las tareas. Perdón. Al final lo que tenemos son las reglas sobre la topología, cosas que tenemos que tomar en cuenta y el por qué es bueno que la tomen en cuenta y todo lo demás. Así que ya saben, nos vemos en otro video.